bienvenidos a nuestro podcast sobre el derecho penal. Hoy vamos a hablar de los principios fundamentales del área, la ultraactividad de la ley penal. Sí, es un tema clave cuando se trata de la aplicación de la ley en el tiempo. ¿Qué pasa si una ley cambia pero su aplicación sigue vigente en ciertos casos? Es una cuestión que se puede generar confusión, pero hoy la explicaremos de manera más clara con ejemplos concretos. Así que si eres estudiante de derecho o simplemente te interesa el tema, quédate con nosotros. Empecemos. ¿Qué es la ultraactividad? Para comenzar, debemos entender que la ultraactividad de la ley penal se trata de una situación en la que la ley sigue aplicándose a hechos ocurridos en el pasado, aunque ya hayan sido derogadas o modificadas simplemente, que sea más favorable hacia el acusado. Este principio se basa en el concepto de retroactividad benigna, reconocido en el derecho penal y en tratados internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, en Bolivia el artículo 123 de la Constitución Política del Estado establece que la ley penal no tiene efecto retroactivo, salvo cuando favorezca al imputado. Es un principio que busca proteger a las personas de cambios legales que podrían perjudicarlas, asegurando que las normas penales sean aplicadas de manera justa. Pero antes de avanzar, hagamos una distinción importante, la diferencia entre retroactividad y ultraactividad. La retroactividad ocurre cuando una nueva ley se aplica a hechos contenidos antes de la vigencia, siempre y cuando beneficie al imputado. En cambio, la ultraactividad significa que una ley ya derogada o modificada sigue aplicándose a ciertos casos porque era más favorable para la persona acusada. Para verlo con más claridad, imaginemos que el delito tenía una pena de 5 años y con una nueva ley la pena aumentará a 8 años. Si alguien cometió el delito cuando aún estaba vigente la ley que establecía 5 años de condena, se le debe seguir aplicando esa norma incluso si se ha modificado. Ahora veremos algunos ejemplos concretos para entender mejor este principio. Supongamos que en el año 2018 una persona fue condenada a 12 años de prisión por un delito. En el año 2023, una reforma en el Código Penal reduce la pena a un mínimo de 8 años. Si la nueva ley es más beneficiosa, se aplica la retroactividad benigna y la persona puede beneficiarse de la reducción de pena. Pero ahora imaginaremos lo contrario, que en el 2025 se vuelve a reformar la ley y la pena aumenta a 15 años. En este caso la persona mantiene su sentencia con 8 años de presidio, porque la ley más favorable sigue teniendo ultraactividad para quienes cometieron el delito antes del nuevo cambio. Otro ejemplo interesante es que cuando una conducta que antes era delito dejó de serlo. Si en 2024 se aprueba una ley que elimina esa penalización, cualquier persona condenada por este delito podría ser liberada. Aquí no se aplicará la ultraactividad, sino la retroactividad benigna, porque la nueva ley es más favorable. Veamos otro caso. Supongamos que en 2015 la ley permitía que la libertad condicional tras cumplir el 50%, o sea, la mitad de la sentencia establecida. Pero en el año 2022, una nueva norma establece que ahora es necesario cumplir el 70% de la condena para acceder a la libertad condicional. Si una persona fue condenada cuando regía la norma del 50%, puede acogerse a la ultraactividad a esta ley y beneficiarse de la libertad condicional con ese requisito. Como hemos visto, la ultraactividad de la ley penal es un mecanismo fundamental para proteger a las personas de cambios normativos desfavorables.
Este principio garantiza que las leyes no puedan endurecerse con efecto retroactivo y perjudicar a quienes ya habían cometido el delito bajo otras normativas. De esta manera se asegura seguridad jurídica y equidad en la aplicación de la ley. Esperamos que este episodio haya sido útil para comprender mejor la ultraactividad penal. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos escuchamos en el próximo podcast.